Decimos creer en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Entonces hoy día vamos a profundizar sobre estas 4 propiedades esenciales de la iglesia. Y vamos a ver si somos católicos o de repente no, o de repente somos cristianos pero no somos católicos, o algo por el estilo. Como siempre, en casi todas las reuniones hemos empezado siempre con ese dibujito, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ese dibujito, ¿qué es? ¿Es un triángulo? ¿Es un test de geometría? ¿Qué representa para nosotros? Ya. Entonces, como somos católicos, siempre nuestro punto de referencia será el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso el credo, sea el de Roma, sea el niceno constantinopolitano, su columna es siempre: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Si nosotros no creemos en la Trinidad, no somos católicos. Somos cualquier otra cosa, pero no católicos. Ya empezamos por ahí. Por eso todo lo que hicimos los meses anteriores han sido profundizar en la Santísima Trinidad, en el misterio de Cristo, en el misterio del Espíritu Santo, ¿no? Porque es el misterio central de nuestra fe. Si yo no entiendo este misterio acá, no voy a entender el misterio de Cristo, la encarnación, etcétera, etcétera, tal. No voy a entender el misterio de María, como hemos hablado. No voy a entender el misterio de la iglesia tampoco, porque todo está conectado con el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces decimos que la Santísima Trinidad son 3 dioses, ¿no es cierto? A ver, estoy confundido, ahora estoy confundido. ¿No? ¿Son 3 dioses o un solo Dios? ¿Están seguras de eso? Un solo Dios. Un solo Dios. Un solo Dios, ¿no? Hasta donde mis ojos permiten ver, veo solamente un único triángulo ahí, ¿correcto? ¿O estoy daltónico? Hay un solo triángulo, ¿no es cierto? Entonces hay un solo Dios. Ahora, junto a esta realidad única, nosotros creemos que Dios es uno y esa Trinidad hace referencia ¿a qué? ¿A la naturaleza divina o a la persona? ¿A qué se hace referencia la Trinidad? ¿Tenemos 3 naturalezas divinas o tenemos 3 personas divinas? ¿Cuántas? ¿Cómo se llaman las 3 personas divinas? Por eso insistí casi en todas las reuniones que hemos tenido que es importantísimo saber separar 2 conceptos, ¿no? Sin los cuales no vamos a entender prácticamente nada. Los conceptos de, por un lado, persona, ¿no es cierto? Y el concepto de naturaleza. A ver las chanconas. Definición de persona. Pueden mirar, ¿no? Pueden mirar los apuntes. Pueden mirar los apuntes, pueden pedir al Espíritu Santo, recen al ángel de la guardia, a ver si ilumina algo. Definición de persona. Estamos de acuerdo que persona no es lo mismo que naturaleza, ¿no es cierto? Porque estamos hablando acá que hay un solo triángulo, una sola naturaleza divina en 3 personas. Entonces el concepto naturaleza es distinto del concepto de persona. Mi pregunta ahora es, nosotros como católicos, ¿qué entendemos por persona? Una persona es un yo
comunional. Una persona es un sujeto en comunión. Voy a repetir. Una persona, sea ella persona divina, sea ella persona angélica, sea ella persona humana, es siempre un sujeto, por lo tanto, un yo en comunión. Repito, una persona, sea ella divina, sea ella angélica o sea ella humana, es siempre un yo, un símbolo, ¿no? Un yo comunional, es decir, en comunión, relacional. No existe una persona aislada, no existe. El concepto de persona implica de per se en sí mismo la relación. No existe ninguna persona aislada. ¿Ok? ¿Por qué no existe ninguna persona aislada? Ya les expliqué eso la vez pasada. Porque aunque una persona pueda decidir, ¿no? Yo quiero vivir sola, me voy para una isla en la punta del Caribe, me quedo solita con los animalitos, etcétera, etcétera. Porque aún en ese caso yo puedo decir que ella, aún viviendo una vida individualista, sigue siendo persona. ¿Por qué? También. Pero ¿cuál es el fundamento último? ¿Por qué somos personas? Porque me relaciono con la naturaleza. ¿Por eso soy persona? Porque soy imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso se borra? No. Entonces, desde mi concepción hasta el último respiro de mi vida, Dios, que me ha creado y que me acompaña en la vida, nunca me suelta la mano. Estoy siempre, por lo tanto, en relación con ¿quién? Quiera o no quiera, sea consciente o no, me guste o no. Teológicamente hablando, ¿ok? Ser persona es ser siempre un sujeto en comunión con Dios, en comunión con los demás, en comunión con la naturaleza que lo rodea. ¿Está bien? En la hojita bendita esta, gratis, ¿no? Están las demás características del ser personal. ¿No es cierto, Nilda? ¿La tienes ahí también? ¿No es cierto? Están las características ahí. Son 2 hojitas. Singularidad, unicidad, irrepetibilidad, al mismo tiempo comunicabilidad, sociabilidad. Esta hojita, por favor, me la concedan, ¿no? Esta es la otra hojita, ¿no? Fundamental, por favor, coordenadoras, mosquense. Ya, esa hojita está la definición de persona y sus características. Muy bien. Naturaleza, ¿qué cosa es naturaleza? Naturaleza podemos entenderla como conjunto de operaciones. Digamos, es en la metáfora las herramientas que la persona dispone para desplegarse, vamos a poner así. Entonces Dios tiene una naturaleza, es decir, tiene un conjunto de operaciones, tiene una metáfora, tiene una mente, una inteligencia, una voluntad, una operación, ¿ok? Que es propia de ellos, que la llamamos naturaleza divina.
Dios entonces tiene una voluntad divina, tiene una inteligencia divina, tiene una operación divina, un quehacer divino, y etcétera, 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 tal. El misterio de la naturaleza divina es que todas las operaciones de la naturaleza divina son realizadas de manera absolutamente comunional. Las tres personas tienen una sola voluntad. Las tres personas tienen un solo entendimiento. Las tres personas tienen un solo obrar. A pesar de ser distintas entre sí, comparten sin ninguna confusión un solo obrar, un solo querer, un solo pensar. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Veo caras perplejas. Veo caras completamente perplejas. En el caso de la naturaleza humana, nosotros también tenemos una inteligencia, una voluntad, obramos, tenemos sentimientos, emociones, pero ¿quién se encarga de pilotar o comandar o gobernar estas actividades? Mi yo personal. ¿Ok? Entonces, mi yo, mi ser personal, mi Felipe Pellegrinelli Duarte, es responsable de mi voluntad, de mi entendimiento, de mis emociones, sentimientos, cuerpo, alma, etcétera, 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 tal. Pero hay una distinción entre mi ser personal, mi yo y mi naturaleza, mi cuerpo, mi alma, con todas sus facultades, etcétera, etcétera, tal. Eso ya hemos hablado. ¿Se acuerdan o estamos flotando? Estamos flotando. Ahora vamos a hablar de algo que es la iglesia, el misterio de la iglesia. ¿Ya? Habiendo recordado estos conceptos fundamentales, vamos a hablar de la iglesia, porque si no, no salimos de esto. Vamos hoy día entonces tratar de entender un poquito más el misterio de la iglesia. ¿La iglesia qué cosa es? La iglesia es el templo, por ejemplo, acá la iglesia son las paredes del templo de Camacho. La iglesia son las capillas que circundan y que, digamos, vemos por las calles. La iglesia es el Vaticano, la iglesia es la Basílica de San Pedro, la iglesia es la catacumba donde rezaban los primeros cristianos allá en Roma, la iglesia es, no sé, pues, todos los bautizados. La iglesia es también Camacho, pero no solo. La iglesia es también los templos construidos por nosotros hombres, pero no solo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a profundizar en el misterio de la iglesia desde el aspecto más teológico y espiritual hasta llegar a los aspectos más materiales y visibles, como por ejemplo las paredes que están acá, los cimientos que vemos acá y que constituyen, digamos, los templos donde podemos entrar y rezar y etcétera, etcétera, tal. Entonces, la iglesia procura reflejar el misterio de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es una comunión de personas en el amor. ¿Ya? Esa definición acá es trinitaria. ¿Qué cosa es Dios? Dios es una comunión de personas en el amor. Una única comunión, una única familia, una única comunidad tripersonal. ¿Correcto? Dios es una única familia, acá está, una única realidad, una única naturaleza, una única familia, una única comunidad, pero en la comunión de tres personas distintas entre sí, ¿correcto?
El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo. Entonces, primera definición de la Trinidad acá, comunión de personas en el amor. La misma cosa la podemos decir de la iglesia. La iglesia también es una comunión de personas en el amor. ¿Está bien? Entonces, así como la Trinidad es, por lo tanto, una unidad en la pluralidad, así también la iglesia es una unidad en la pluralidad. ¿Qué significa eso? Dios es uno, pero al mismo tiempo trino. Hay una pluralidad en la unidad trinitaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? En esta comunión única, en esta unidad que es Dios, yo tengo la pluralidad de personas. Son 3 personas, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? En la iglesia pasa lo mismo. Somos una comunión, una única familia. Acá todos nosotros nos consideramos, por lo menos católicos, somos una familia en la pluralidad de ¿qué? En la pluralidad de personas. Yo soy distinto que tú eres distinto de mí, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros es único. ¿Correcto? Lo que nos une es algunos elementos que vamos ahora a profundizar, pero yo no soy ustedes, ustedes no son yo. ¿No? ¿Está claro eso? Entonces, estamos entrando en el misterio de la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? La iglesia es la comunión, puedo utilizar la palabra, es la reunión, es la convocación, es la asamblea de personas en el amor. ¿Qué tipo de amor? El amor de Dios, el amor trinitario, no cualquier amor humano, ¿no? El amor que viene de Dios, el amor trinitario. ¿Ok? La iglesia es una unidad, es una familia, es una comunidad en la pluralidad, porque cada uno de nosotros es distinto. Cada uno de nosotros, habíamos dicho en el concepto de persona, somos un yo singular, único. Cada uno de nosotros tiene un nombre, una identidad ante Dios. No somos iguales entre nosotros. Otro elemento importante que se desprende de la Trinidad para entender la iglesia es que la iglesia ¿no? Vemos que en el misterio de la Trinidad hay una jerarquía. ¿Así se escribe jerarquía o hierarquía? ¿Es así? ¿Es así? Jerarquía. Ya. ¿Qué cosa es una jerarquía? Hay un rango, hay un orden, hay una gradación, ¿no es cierto? ¿Quién es la primera persona de la Santísima Trinidad? La segunda. La tercera. Hay un orden, hay una jerarquía en la Trinidad. El Padre es la fuente. El Padre es la fuente de la naturaleza divina. El Padre es el que ha engendrado el Hijo. El Hijo no se ha engendrado por sí mismo. El Padre ha engendrado el Hijo. El Hijo es ¿quién? El engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo, ¿quién es? El que procede de ¿quién? Entonces existe un orden
dentro de esta única comunión de amor, dentro de esta pluralidad divina, existe un orden jerárquico. Existe uno que engendra, el otro que es engendrado y un otro que procede. Primera, segunda, tercera persona. Entonces, en esa jerarquía también se refleja la iglesia. La iglesia también es jerárquica. ¿En qué consiste la jerarquía de la iglesia? Existe uno que comanda y otros que obedecen. ¿Quién acá es el jefe? ¿Quién es el que obedece? ¿Y quién es el que une? En la iglesia es lo mismo. Hay un jefe. ¿Quién son los jefes? ¿Estamos? ¿De dónde salen los apóstoles? De los discípulos. Pero no todos los discípulos son apóstoles. Iglesia primitiva, iglesia de los Hechos de los Apóstoles, iglesia que Jesús fundó. Traduciendo en nuestros tiempos, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos. Existe un orden, existe una jerarquía. ¿Está claro? Lamentablemente, una lectura sociológica, política de la iglesia corrompe la visión trinitaria. Porque van a decir, ¿cómo puede ser que en la iglesia exista unos que comandan y otros que son los que deben obedecer? Debemos ser todos iguales. Sorry, eso es marxismo, no es iglesia católica. Porque el hijo jamás dice al padre, Padre, yo quiero ser como tú. No, tú eres el hijo, pues. El Espíritu Santo jamás va a ocupar el lugar del Padre. Es el Espíritu Santo. El Padre no se va a dejar confundir por el Hijo y ni por el Espíritu Santo. Él es la fuente, Él es el segundo y Él es el tercero. En la iglesia también se refleja una jerarquía. Hay quienes son como el Padre, hay como aquellos que son como el Hijo y hay aquellos que son como el Espíritu. ¿Ya? Estos tres acá son los clérigos y esos acá son los laicos. ¿Ya? Clérigos, laicos. ¿Los clérigos mandan en los laicos? Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Sí. Así como el Padre manda en el Hijo, en el Espíritu Santo. Jesús dijo varias veces, yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿Ya? Entonces existe una jerarquía, existe un orden, existe una gradación. Ahora, que el Hijo diga, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, no significa que el Padre sea mejor, más bacán que el Hijo. No hay competición donde hay amor. Entonces acá también deberíamos también tener una visión de comunión, no de competición. Ah, este es mejor que este. Eso no es comunión. Ah, nosotros somos mejores que estos. Eso es división.
Estos son mejores que esto. Esto es clericalismo, está mal. Todo eso son enfermedades de la iglesia, pero no es lo que Dios pensó. ¿Ok? Dios pensó que algunos sirvan al rebaño y que el rebaño esté gobernado y no desordenado por la campaña. ¿Está bien? Los clérigos no viven sin los laicos y los laicos no viven sin los clérigos. Esa es la comunión. A pesar de que no necesito poner ejemplos, ustedes saben que esta comunión es yucasa. ¿Correcto? Eso porque somos humanos, pero en lo que toca a lo divino no pasa eso. No es que el hijo sea compleja por ser hijo. Está feliz de ser hijo, porque todo lo que él recibe del Padre, y todo lo que recibe del Padre, él dona al Padre y al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea compleja de haber procedido del Padre y del Espíritu Santo. Él está feliz de ser lo que es. Acá hay un orden, pero hay un orden, repito, de tamaña comunión y perfección que están todos felices. Nada se acompleja acá. Acá también deberíamos, de alguna manera, también vivir, ¿no?, la misma experiencia de comunión, la misma experiencia de amor, pero cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Dentro del rubro laicos, existe también acá, ¿no?, un grande grupo que son los matrimonios, ¿no es cierto? Los matrimonios además son un sacramento, como sacramento también es el sacerdocio y los obispos, ¿no? Entonces, que la iglesia sea jerárquica es parte de su constitución esencial, porque proviene de la Trinidad. ¿Ya? No es que un día, pues allá en el medioevo, pues, ¿no?, la época medieval, se le ocurrió a un papa, ahora yo quiero mandar y ustedes son los súbditos. No, pues eso proviene desde Jesucristo. Jesucristo es el jefe de los 12. ¿Ok? Y entre los 12 Jesucristo nombró un jefe. ¿Quién era el jefe de los 12? No nombró María Magdalena. No nombró María Santísima. No nombró, pues, María de Betania, que seguramente, probablemente eran mejores que Pedro, más fuertes, quizás más discípulas, más fieles. ¿Quién estaba en la cruz? 3 mujeres y un apóstol. Las mujeres la rompieron. Pero a pesar de todo, Jesús escogió para ser jefe de la iglesia ¿a quién? ¿A María Magdalena o a Pedro? A Pedro. Piña, pues. Así es la vida. Así es la vida. Escogió a Pedro. Y de Pedro hasta nuestro Papa Francisco, nosotros creemos como católicos que hay de Pedro a Papa Francisco una sucesión apostólica. ¿Ok? Una sucesión apostólica. Y ser católicos es creer en esta sucesión apostólica. Que existe una ligación, ¿no?, un vínculo entre los primeros 12 apóstoles allá en el primer siglo con los actuales obispos. Cada obispo es miembro del colegio de los apóstoles. Cada papa es sucesor de Pedro. ¿Ok? Cada obispo es sucesor de los apóstoles como colegio, ¿ya? Pero solo el Papa es sucesor directo, personal de la persona de Pedro. Otra característica entre misterio trinitario, misterio de la iglesia. Ya vimos entonces 1, 2, que son casi la misma, 3,
Vamos a ver una cuarta ahora. Visible, invisible. ¿En qué sentido la Trinidad es visible y en qué sentido la Trinidad es invisible? Vamos a pensar un poco. Vamos a empezar por lo más fácil, invisible, ¿no? ¿Vemos la Trinidad con estos ojitos acá? No, ¿no es cierto? Estamos hablando de una realidad absolutamente sobrenatural, absolutamente espiritual, ¿correcto? La Trinidad para nosotros es invisible. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, sucedió algo. ¿Qué sucedió al llegar a la plenitud de los tiempos? Una persona de la Trinidad se hizo hombre y por lo tanto visible. Entonces, la Trinidad para nosotros sí permanecerá siempre un misterio, siempre invisible. Nunca vamos a poder comprender la Trinidad completamente, nunca. Va mucho más allá de lo que podemos ver, sentir, entender. La Trinidad es invisible, puro espíritu, es algo absolutamente sobrenatural. Pero por bondad y misericordia de la Trinidad, uno de la Trinidad, que es ¿quién? ¿Quién bajó? El Hijo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, ¿no? Juan 1:14. Entonces, es a través del Hijo que se hizo carne, que se hizo por lo tanto visible, tocable, palpable, es que hemos conocido el misterio de la Trinidad. De eso hemos hablado también cuando hablamos del misterio de Cristo. Al fin y al cabo, como nosotros católicos sabemos que Dios es uno y trino, porque también se le ocurrió a un monje en el medioevo. No, porque las Sagradas Escrituras dan testimonio de que Jesús cuando rezaba, ¿rezaba a quién? Y Jesús prometió a los discípulos mandar otro paráclito. ¿Quién es? Entonces, es por Jesús visible que hemos conocido lo invisible de la Trinidad. ¿Está bien? Ahora, aún así, siendo Jesús visible, siendo Jesús palpable, sigue siendo para nosotros y lo será siempre un misterio la Santísima Trinidad. No conocemos el rostro del Padre, no conocemos el rostro del Espíritu Santo. Esperamos que un día en el cielo podamos llegar a palpar estos misterios, pero aquí en la tierra sigue siendo un misterio la Santísima Trinidad, a pesar de que hayan elementos visibles, ¿no es cierto? Y cuando Jesús dejó la tierra y ascendió, volvió a su casita, ¿no? Se volvió entonces invisible de nuevo, ¿correcto? Pero dejó a la iglesia, ¿qué cosas visibles dejó? ¿Qué cosa, qué regalitos dejó Jesús para que nos recordáramos, no solo de Él, sino de la Trinidad? ¿Qué regalito dejó Jesús? Dejó los sacramentos. ¿Qué cosas son los sacramentos? De eso también hemos hablado. Los sacramentos son una realidad visible e invisible. ¿Qué cosa es el sacramento del bautismo? Es el sacramento por el cual yo, por medio del vehículo visible del agua, recibo ¿a quién? A Dios, especialmente el Espíritu Santo. El sacramento de la unción de los enfermos, a través del vehículo visible del óleo consagrado, yo recibo ¿qué cosa? Recibo una gracia invisible, el Espíritu Santo, que fortalece mi enfermedad, etcétera, etcétera. Tal. Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento, ¿correcto? En el sacramento tengo un aspecto visible. ¿Cuál es el aspecto visible del sacramento de la Eucaristía? El pan y el vino, transformados en ¿qué cosa? Entonces nosotros no vemos con estos ojos de acá
la persona de Jesús, pero sabemos que Jesús está en el cuerpo y la sangre, en el pan y el vino transformados. Entonces, lo visible y lo invisible y la realidad sacramental es fundamental a la iglesia. ¿Okay? La iglesia es una realidad sacramental. La iglesia vive y se estructura a través de los 7 sacramentos. La iglesia tiene, por lo tanto, una dimensión visible y tiene una dimensión invisible. ¿Cuál es la dimensión visible de la iglesia? El templo que construimos, los cuadros que pintamos, el Vía Crucis que están ahí, el crucifijo, el altar, el sacerdote, los laicos, los matrimonios, el Santísimo. Todos esos son aspectos visibles de la iglesia, públicas, que cualquier persona puede ver. Pero además de estos elementos visibles, lo esencial de la iglesia es invisible, pues. Eso es lo más importante de la iglesia. A tal punto que si un día se derrumban todas las iglesias de cimiento y piedra, seguimos siendo iglesia. Porque el misterio principal está acá, en el elemento invisible. Pero como somos de carne y hueso, necesitamos también aspectos visibles. Por eso Jesús se hizo carne. Y por eso cuando Jesús subió a la casa del Padre nos dejó elementos visibles que fueran signos concretos, visibles de gracia para nosotros, porque somos de carne y hueso. Necesitamos ver y tocar cosas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Está complicado? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Inquietudes existenciales, angustia? ¿Siguen siendo católicos o les parece algo extraño? ¿Están presentes en alguna secta? ¿Quieres preguntar? Dime, Charita. O sea, mi duda es, no todos los sacerdotes llegan a ser obispos. No todos Eso los sacerdotes. Es por un tema de vocación. Meramente vocacional. No es que el ser obispado sea una especie de plenitud vocacional del sacerdocio. ¿O? Te explico bien claramente, ¿no? Del punto de vista oficial, del punto de vista espiritual, obispo es una vocación, ¿ya? Es la plenitud del sacerdocio. El sacramento del orden tiene 2 grados. El sacramento del orden, voy a repetir con calma, el sacramento del orden tiene 3 grados. Diácono, presbítero, episcopado o obispo, el sacramento del orden. Pero el presbiterado, sacamos fuera acá el diácono, el presbiterado tiene 2 grados, el presbiterado y el obispado. Voy a repetir, el sacramento del orden tiene 3 grados: diácono, sacerdote, presbítero y obispo. ¿Ok? Solo que el diácono no puede celebrar la Eucaristía. Solo los presbíteros, sacerdotes y los obispos. Entonces, dentro del orden de los presbíteros hay 2 grados. La plenitud del presbiterado es el ser obispo. Pero no todos son llamados a ser obispos. Solo a quien Dios llama. ¿Está bien? Ahora, en la práctica, ¿qué cosa sucede? Que no todos los que son obispos han llegado a ser obispos,
por vocación divina, sino por o por otros motivos. No todos han llegado a ser sacerdotes por una llamada divina, sino por A, B, C o D motivos. No todos han llegado a ser diáconos por vocación divina y por una espiritualidad, sino por o otros motivos. Así como también lamentablemente pasa que no todos llegan al matrimonio por vocación divina, sino porque, ¡ay, qué churro! ¡Ay, qué churra! Padre, ¿y el diácono, o sea, puede haber una persona llamada al diaconado y quedarse meramente ahí porque ese sea un llamado específico? Puede ser, la iglesia ha concedido en la historia, eso se llaman diáconos permanentes, pero son situaciones sui generis. Lo normal en la tradición de la iglesia es que el diaconado sea el paso para el sacerdocio. Pero en algunos casos, sí, en la historia de la iglesia se da, y hoy día se da también, los así llamados diáconos permanentes, que existen para ayudar a la diócesis por falta de vocación o por una especial vocación, digamos, dentro de servicio dentro de la iglesia. Pero lo más común es que existan diáconos transeúntes, es decir, que van hacia el sacerdocio. ¿Ok? Eso es lo más común. Sí. Al menos en la iglesia latina. El arzobispo es el obispo de una arquidiócesis. La iglesia, desde el punto de vista geográfico, se divide en prelaturas, diócesis y arquidiócesis. ¿Qué cosa es una arquidiócesis? Una diócesis grande. Por eso arqui es de prefijo griego que significa grande. Entonces acá en Lima tenemos una arquidiócesis, porque la región de Lima es muy grande, es una arquidiócesis. Pero quien preside la arquidiócesis de Lima es un obispo, como cualquier otro obispo de diócesis, solo que se le llama arzobispo porque está presidiendo como obispo una arquidiócesis. La ciudad de São Paulo, por ejemplo, mi tierra, ¿no? Es una ciudad de 18 a casi 20 millones de habitantes, es una ciudad recontra grande. Entonces, la ciudad de São Paulo está dividida en 4 diócesis. Tienes la arquidiócesis de São Paulo, la diócesis de Santo Amaro, la diócesis de Ipiranga, la diócesis de Campo Belo. Entonces, la ciudad de São Paulo tiene 4 jefes, 4 obispos. Solo que el arzobispo de São Paulo se le llama arzobispo porque está presidiendo la arquidiócesis de São Paulo, que sería el centro de la ciudad de São Paulo. Pero es un obispo. Los cardenales son obispos o sacerdotes o incluso laicos. El cardenalicio no es un sacramento, no es orden, no es una orden, no es del sacramento del orden, es un título honorífico que el Papa concede a quienes él considera que son cárdines, es decir, son apoyo para su gobierno. ¿Ya? Normalmente, la mayoría de los cardenales van a ser o obispos o al máximo sacerdotes. En la iglesia antigua hubo casos de laicos cardenales, pero hoy día, como hoy día, es prácticamente no va a haber. Prácticamente hoy día como funcionan las cosas, los cardenales van a ser electos de entre los obispos, al máximo algún sacerdote por ahí. ¿Por qué? Porque son los cardenales que van a elegir, de los cardenales es que va a salir el sucesor de Pedro. ¿Ya? Por eso, hoy, ¿quién es el sucesor de Pedro para nosotros? Papa Francisco, ¿no es cierto? Él es el obispo ¿de dónde? Él es el obispo de Roma. Y como obispo de Roma, él preside en la caridad a todas las demás diócesis.
¿Ok? Entonces todos los demás obispos, sacerdotes y laicos de cualquier diócesis del mundo, para ser católicos, tienen que estar en obediencia al obispo de Roma. ¿Ok? En materia de fe. Entonces el obispo de Roma tiene el derecho como tal, por su particular y sui generis vocación y misión, de llamar para auxiliar su gobierno de la Iglesia Universal a algunos obispos o sacerdotes que él crea como cardenales para ser en ayuda suya en el gobierno de la Iglesia, hombres de confianza, ¿ya? Para ayudar espiritualmente, teológicamente, pastoralmente a la Iglesia. Existen cardenales eméritos y cardenales en vigencia, así como existen obispos eméritos y obispos que están en vigencia. Los obispos eméritos son aquellos que pasaron los 75 años o 76 años y han dejado el gobierno, pero siguen siendo obispos porque fueron ordenados obispos y seguirán para siempre, hasta la eternidad, obispos. Pero se les llama emérito, caso de nuestro cardenal Cipriani, es obispo, arzobispo de Lima emérito, porque dejó sus funciones de gobierno y entró el Monseñor Carlos Castillo, que es obispo, fue ordenado obispo hace algunos meses atrás para poder asumir la función de pastor supremo, digamos, de Lima. Pero no fue creado cardenal. No fue creado cardenal. Eso solo si el Papa querrá que el Monseñor Carlos Castilla sea cardenal por los motivos que el Papa tiene en la cabeza, y etcétera, etcétera, tal. Pero ser cardenal no es un plus del obispo. No, la plenitud del sacerdocio es el episcopado, el ser obispo. El cardenalicio, la cuestión de ser cardenal es un apoyo, es un servicio al obispo de Roma, al Papa. Prelatura es una casi diócesis, no tiene todavía las estructuras suficientes para ser diócesis. Rezan como el Papa Benedicto XVI, es obispo de Roma emérito. No, o sea, descansando también, pero su función ahorita, como él mismo dijo, es rezar por la iglesia, ¿no? Pero muchos obispos eméritos se dedican, por ejemplo, a apoyar confirmaciones, ¿no? Apoyar algunos movimientos, enseñar, escribir. O sea, hay muchas cosas que los obispos eméritos pueden hacer según su salud también, ¿no? Según su estado de salud, etcétera, tal. Claro que hacen, claro. No, el sacerdote no vive sin misa, el obispo es un sacerdote. No deja de ser, digamos. El micrófono, por favor. Monseñores que hablan, monseñor auxiliar, monseñor. Esa es una palabra que viene del francés, monseigneur, señor mayor. ¿Ya? Monseñor es sinónimo de don algo. No es una Normalmente se dice al obispo. Que es el monseñor, el señor mayor entre los presbíteros. Aquí en Lima sí, se llama monseñor normalmente a los obispos. En Brasil se usa don tal. Don es el sinónimo de monseñor acá. En Italia a los sacerdotes se llaman don fulano de tal. Depende del lugar, ¿no? ¿Ah? Sí, pues Monseñor auxiliar sería Cipriani, por ejemplo. Monseñor Cipriani, que dejó de ser obispo. Sí. Esos son los obispos designados para el servicio militar. Vicaría castrense, por ejemplo. Es donde mayormente las personas que, ¿cómo se dice?, están en el servicio militar, Sí. que están en el servicio militar, optan por casarse, y ahí es donde van y se casan. ¿Para qué? Para que ese documento de casamiento vayan a todos los pueblitos, al más chiquitito donde se encuentre nuestro Perú.
No entendí cuál es tu... Cuando tú se estás casan, afirmando o ahí en la preguntando. vicaría castrense, el vicario casa al militar con una persona. Sí, una ahí mujer. es el vicario castrense, Vicario es decir, castrense, es un sí. segundo o un tercero que está abajo del obispo Sí, castrense. sí. Yo no Sí. sabía, padre. Ahí Sí. mi esposo me llevó. O sea, soy casada por la iglesia. ¿No sabías que en la- tu no, esposa no era sabía. castrense? No sabía. Está Me nulo. casé por la iglesia civil y en la vicaría Está castrense. bien, porque tu esposa es militar. Listo. Está bien casada, no se preocupe. No se preocupe. Otra pregunta, Carolina. Clero y laico, ¿de qué palabra viene para entender? Laico viene del griego laos, que significa pueblo, o nación, o gentío. ¿Ya? Hoy día se usa la palabra laico, o sea, en la verdad el mundo nos robó esta palabra, ¿no? Porque hoy día laico se dice, es casi sinónimo de una persona no creyente, ¿no? Pero no es así, en el lenguaje de la iglesia católica no es así. Laico es un cristiano católico bautizado. Ustedes. Yo también. Porque soy bautizado, soy cristiano, católico, bautizado, pero por mi ordenación sacerdotal dejé de ser laico y pasé a ser clérigo. Por mi ordenación sacerdotal dejé de ser clérigo y pasé a ser, dejé de ser laico y pasé a ser clérigo. Aquí es. Entonces, laico viene de laos en griego, que significa pueblo, del pueblo o de la nación, gentío. En el lenguaje eclesial católico significa todos aquellos cristianos, los Christi fidelis laicis, es decir, los cristianos fieles, los fieles cristianos bautizados, que no son clérigos. En pocas palabras, laico para nosotros son los bautizados cristianos comprometidos, punto. En algunos otros países se usa monseñor para algunos curas, sacerdotes que ocupan determinadas funciones. Pero por lo general, monseñor es para obispo, por lo general, pero existen matices. La palabra clérigo viene de la palabra griego kleros, que significa llamado, convocado, separado. ¿Ya? Entonces los clérigos son los llamados, los separados de quién? De medio de los laicos, son llamados, separados por Dios, son clerizados, es decir, llamados, convocados por Dios para ocupar el servicio de gobernar la iglesia, de pastorear el rebaño. Para servir al rebaño y no para ser servidos. Sí, y no ser servidos. No es que ahí repito el tema que les he dicho antes acá de la comunión jerárquica, no es que el obispo o el presbítero es mejor, más bacán, más valioso que el laico. No, eso es comparación humana, vanidosa, orgullosa, estúpida de nuestro pecado. ¿Ok? Simplemente la pluralidad está en servicios distintos. ¿Ok? La función del obispo es distinta de la función de un laico. La función de un sacerdote es distinta de un matrimonio. Pero todos somos iglesia, todos somos llamados a la santidad, todos somos bautizados, todos vamos a dar cuentas al juez eterno cuando muramos. ¿Ok? Aunque históricamente haya sucedido pues que obispos se crean o sacerdotes se crean la última cerecita de la torta, o el contrario, que los laicos se crean pues mejores que los obispos y desobedecen al obispo y hacen lo que les da la gana. No, acá tenemos que engendrar comunión, porque la iglesia es reflejo de qué cosa. Así debería ser, por lo menos. Así debería ser, por lo menos. A veces como pasó y pasa en la historia de la iglesia, porque eso vamos a hablar en un rato, ¿no? Porque estamos hablando de las cosas bonitas, pero también hay cosas feas, pues, ¿no?
Estamos hablando de todas las cosas bonitas hasta ahora, pero también hay cosas feas. Pues. Otra pregunta antes del break. Los religiosos y religiosas, ¿no? Franciscanos, benedictinos, clarisas, carmelitas, hombres o mujeres, son laicos, pero laicos religiosos, de vida consagrada. Pero son laicos. Si un religioso se ordena sacerdote, es religioso clérigo. Un franciscano, ¿ustedes han visto un franciscano alguna vez en la vida? ¿Cómo es su hábito? Marrón, con su, ¿no? Ya. Con su sandalia, con su, ¿no? Ya. El franciscano es un hermano consagrado, ¿no? Ha hecho votos y ha consagrado su vida, es un religioso. Un religioso consagrado acá es como sinónimo, vamos a decir así, pero es más complicado que eso. Vamos a llamarlo religioso, ¿ok? Es más complicado que eso también, ¿ya? Pero para ahorita sí, es lo mismo. Es decir, es un bautizado que no va para el matrimonio, que vive el celibato apostólico, punto. Aquí entramos en la misma, digamos, en el mismo cajón. Todos los que no van para el matrimonio y quieren consagrar su vida a Dios, llamemos ahorita, para no hacer confusión, o consagrado, o consagrada, o religioso, o religiosa. Pero aún así, religioso, religiosa, consagrado o consagrada, siguen siendo laicos. Porque no recibieron ¿cuál sacramento? El sacramento del orden. Aunque dentro de los religiosos y religiosas consagrados y consagradas puedan haber algunos sacerdotes. Hay franciscanos que son solamente consagrados y hay franciscanos que son sacerdotes. Hay jesuitas que son solo jesuitas, es decir, hermano jesuita, y hay jesuitas que son sacerdotes. Ahí tenemos nuestro Papa, por ejemplo. Sí y no, también es más complicado que eso. No, ya no necesitamos profundizar en eso ahorita. Ahorita no necesitamos, eso para el curso nivel 2. ¿Qué significa entonces decir ahora vamos a ver que la iglesia es una, santa, católica y apostólica? Para eso vamos a la carta de San Pablo a los Efesios. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4. Más conocido como Efesios, sí. 4. Capítulo 4, versículo 1. Celularcito sonando. Acá San Pablo dice a los hermanos de Efesios lo siguiente: os exhorto pues, yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido. ¿Qué llamada es esta? Efesios 4. Efesios 4, versículo 1. ¿Ya encontraron Efesios?
pero estamos muy lentos, así, la cosa no camina, ya. ¿Alguien más me va a preguntar Efesios cuánto? Está escrito en la pizarra, por favor. Os exhorto, pues yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido. ¿Quién está escribiendo a quién acá? Pablo, que está escribiendo a quién. Ya. Pablo que está escribiendo a los hermanos de Éfeso, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Pablo se le ocurrió, le dio la gana de escribir a los hermanos de Éfeso? ¿Por qué? Si es mejor que los hermanos de Éfeso, es más capo. ¿Por qué? A ver, preste atención a mi pregunta. ¿Por qué Pablo se le ocurrió escribir a los hermanos de Éfeso? ¿Porque le dio la gana? ¿Porque se considera un superhéroe? ¿Por qué? A ver, una persona que escribe en estos términos, os exhorto a, ¿es un cualquiera? Ya, no es un cualquiera, ¿no es cierto? Es una autoridad, pues. ¿No es cierto? Entonces acá estamos viendo lo que habíamos dicho de la jerarquía de la iglesia. No es que Pablo es mejor o mayor o más bacán o más superhéroe que los hermanos de la iglesia de Éfeso. Simplemente Pablo fue llamado por Jesús a ser el fundador de la iglesia de Éfeso. Pablo es quien llevó la palabra de Dios a los hermanos de Éfeso. Pablo, entonces, en el lenguaje de hoy, sería el obispo de Éfeso, que está escribiendo su carta a los hermanos de Éfeso. ¿Estamos claros? Si él no fuera autoridad, si fuera un pichirín cualquiera, o sea, que me escriba y me ordene A o B o C, ¿quién es ese pata? ¿No? Pero estamos hablando de Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Por lo tanto, autoridad ante la iglesia, ¿ok? Porque la iglesia se mueve por jerarquía, por autoridad, no porque uno se le dio la gana de hablar y ahora me escuchen, no. Por jerarquía. Pablo es Pablo ¿por quién? Porque se le ocurrió, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Quién le mandó evangelizar a los gentiles y paganos? María, Pedro, Juan, Santiago, Jesús, ¿no es cierto? Entonces él fue, entre comillas, ordenado ¿por quién? ¿Ya? ¿Está claro eso? En Damasco. Os exhorto, pues, yo, prisionero por Cristo, a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido. ¿Qué llamada estos de Efesios han recibido? De ser cristianos, seguidores de Jesús de Nazaret, el Señor. ¿Ok? Ahí dice San Pablo, con toda humildad. Entonces nada de peleas de que yo soy mayor que tú, que soy mejor que tú, que soy más bacán que tú, ¿no? En la iglesia tiene que haber humildad. Mansedumbre. ¿Qué cosa es la mansedumbre? ¿Qué cosa es la mansedumbre? Hemos visto en las bienaventuranzas 2 años atrás. La mansedumbre, ¿qué cosa es? Es ser lornas.
¿Qué cosa es la mansedumbre? Responder al mal con el bien. Responder al mal con el bien. La persona mansa es la persona que controla su propia rabia, su propia ira y responde al mal con el bien. Y paciencia, dice San Pablo. Entonces, humildad, paciencia y humildad. Perdón. Soportándoos unos a otros por amor. ¿Ha visto la palabra de paz? Soportar, porque a veces hay que soportar. De verdad, hay que soportar, porque hay un miembro en la comunidad que es de verdad insoportable. Insoportable. ¿No? Poniendo empeño en conservar, ¿qué cosa dice Pablo acá? La unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pues uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. ¿Cuál es la esperanza de nuestra vocación cristiana? ¿Cuál es esta? Llegar al cielo, nuestra esperanza. No existe otra esperanza, hay una única esperanza, que pasemos de este mundo al otro. Hay, versículo 5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Y luego él termina diciendo, a cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Ya, esa es una bella citación para entender todo lo que les he hablado antes sobre la iglesia. ¿Ok? Y para entender qué cosa significa que la iglesia es una. Es una, ¿por qué? Porque hay una sola Trinidad. Hay una sola esperanza, llegar al cielo. Hay una sola fe en Cristo Jesús. Hay un solo bautismo que recibir en el nombre del Señor. La iglesia es una por todos esos motivos que San Pablo acaba de decir acá. Porque no existen dos dioses. No existen tres dioses. No existen 4 cielos. Cada uno escoge el cielo que quiere ir. No existe 5 bautismos. ¿Ok? Existe un solo cielo, un solo Dios unitrino y una sola esperanza que es llegar al cielo. Entonces, si la iglesia es reflejo de la Trinidad y existe solo un Dios, existe solo una iglesia. Voy a repetir, ¿cuántos dioses existen? Entonces hay una sola iglesia, pues. ¿Ok? Padre, pero la iglesia del Perú no es distinta a la iglesia de Brasil. Entonces hay 2. Las iglesias particulares son reflejo de la iglesia universal, de la única iglesia católica. Existe la iglesia católica en el Perú, la iglesia católica en Brasil. Atención a esta palabrita en. Porque no existe la iglesia católica del Perú, no. En el Perú. ¿Ok? ¿Entendieron el matiz? Entonces, la iglesia es una porque un solo es Dios. Una sola es nuestra vocación, nuestro bautismo. Uno solo es nuestra esperanza. Un solo es el fundador de la iglesia, Jesucristo nuestro Señor, la cabeza de la iglesia. Un solo el corazón de la iglesia, o el alma de la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Ya? Además de esta unicidad, también la palabra una sirve
además de la unicidad, también la palabra una quiere decir unidad. ¿Ok? La iglesia es una porque quiere promover la reunión de las pluralidades en una unidad. Somos todos distintos, pero Dios quiere que seamos uno con Él, una sola cosa con Él en el amor. ¿Ya? Entonces creo en la iglesia que es una, estoy hablando que hay una sola iglesia fundada por Jesucristo en la historia. ¿Ok? ¿Cómo históricamente esta única iglesia se dio? Esta única iglesia ha sido prefigurada en la creación, ha sido preparada en el Antiguo Testamento, ha sido instituida por Jesucristo, Nuevo Testamento, ha sido manifestada en Pentecostés públicamente y llegará a la consumación al final de los tiempos. Ese es el percurso histórico de la única iglesia que ha sido desde toda la eternidad prefigurada, pensada por la Santísima Trinidad, preparada en toda la historia del Antiguo Testamento, instituida con la venida del Hijo, fundador de la iglesia, manifestada por el Espíritu Santo en Pentecostés y que camina como peregrina hasta el final de los tiempos, hasta que llegamos todos a la plenitud. ¿Está bien? Consumada. Prefigurada significa que Dios desde la creación ya la tenía en la cabeza. No es que creó a cada uno de nosotros a imagen y semejanza suya sin haber pensado en la iglesia, no. Ya había pensado desde la creación en reunirnos en el amor. Santa. ¿Qué queremos decir con la iglesia santa? Santa en dos aspectos también. Santa en los miembros principales, es decir, la cabeza, el alma y en los santos que están en el cielo. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? El todo santo, Cristo. El alma de la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y los miembros efectivos y santos que están en el cielo los llamamos santos, ¿no? Entonces la iglesia es santa porque santo es nuestra cabeza. Santo es el espíritu que anima la iglesia y que cohesiona la iglesia, que unifica la iglesia. Y es santa porque algunos miembros del cuerpo de Cristo alcanzaron la plenitud y son santos. En ese sentido decimos que la iglesia es santa. ¿Ok? Decimos también que la iglesia es santa porque posee medios de santificación. Jesucristo, como es la cabeza y fundador de la iglesia, ha dejado a sus apóstoles y los apóstoles han dejado a sus futuros sucesores un conjunto de medios de santificación. ¿Cómo se llaman los principales medios de santificación de la iglesia? Los sacramentos. ¿Ok? Padre, soportándoos mutuamente en el amor,
con toda humildad, mansedumbre y paciencia. ¿No? Entonces, eso es la iglesia, ¿ves qué bonito? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, la pregunta es, Padre, la iglesia es santa, tú dices que la iglesia es santa, pero veo un montón de pecadores. ¿Cómo puedo decir que la iglesia es santa si el curita que está allá abusó de un niño? ¿Cómo puedo decir que la iglesia es santa si aquel fulano allá es adúltero o aquella fulana allá es adúltera y se dice cristiano? ¿Cómo puedo decir que la iglesia es santa si aquel fulano es un ladrón, corrupto, no sé qué cosa? Es decir, ¿cómo conciliamos esta propiedad de la iglesia con el hecho evidente de que estamos llenos de pecados? Ya, acá es importante entender que la iglesia es, fíjense en lo que voy a decir, la iglesia es santa y alberga pecadores. La iglesia no es santa y pecadora, no. La iglesia es santa, punto y basta, por los motivos que acabo de decirles. La iglesia es santa y alberga a los cochinos que somos nosotros. ¿Está claro eso o no? La iglesia es santa, permanece santa porque la cabeza de la iglesia es santa, el alma de la iglesia es santa, porque nuestros hermanos canonizados están allá y son santos. La iglesia es pura, limpia, inmaculada, maravillosa, pero quien la embarra somos nosotros. Y la iglesia es santa porque es piadosa, misericordiosa, santa, abraza a nosotros pecadores. ¿Está claro? Ella no. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen esa ligera tontería, vamos a poner así, ¿no? De algún hermano o hermana cristiana no católico, no, ustedes dicen que la iglesia es santa, pero está lleno de curas corruptos, es verdad, pero eso no altera el hecho que la iglesia es santa y alberga pecadores, está llena de pecadores. Jesús, ¿qué cosa ha hecho en el evangelio si no es llamar a los pecadores, buscar a los pecadores? Para eso vino, ¿no? Entonces, claro, la idea es que cada uno de nosotros se aproxime cada vez más a la santidad y nos alejemos del pecado. Pero eso es un proceso. ¿Ok? Eso es un proceso. Entonces, eso acá es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en estado de gracia, yo sí reflejo esta propiedad de la iglesia. Pero cuando yo no estoy en estado de gracia, es decir, estoy en pecado mortal, estoy hiriendo mi madre iglesia. Estoy haciendo daño a mi madre iglesia, porque la madre iglesia debería reflejar su propiedad también en mí. Entonces, cuando estoy en pecado mortal, estoy en una situación de incoherencia con mi madre, que por misericordia me abraza. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que haya tantos escándalos y tantas vainas no quita el hecho de que la iglesia es santa. Simplemente, lamentablemente, hace más difícil a quien no cree entrar en la iglesia. Porque claro, ve pues esta cantidad de escándalo y cantidad de estupideces y pecado que hacemos que el brillo de la santidad de la iglesia se opaque. O sea, culpa nuestra, no de la iglesia en sí misma. ¿Está claro o no? Sí, porque si no se confunde todo. Se confunde todo, ¿no? O sea, a las personas que están, digamos, desilusionadas, frustradas, escandalizadas por los escándalos de la iglesia, no hay que decir, ay, ¿por qué te escandalizas? Hay que decir, no, escandalízate porque hay escándalos. Hay escándalos. Lo que hay que hacer es que
ella, esa persona escandalizada, esa persona que salió de la iglesia, que tiene rabia de la iglesia por A o B motivo, pueda quizás un día volver a la iglesia mirando a nosotros y diciendo, pucha, yo creo en ti. Tú eres un testigo que me refleja algo bonito de la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que salvar la iglesia acá. Porque Cristo ya ha hecho su trabajo. El Espíritu Santo ha sido ya derramado en nuestros corazones. Ahora, si nosotros vivimos como fariseos, embarramos la iglesia, pues. Que no tiene ninguna culpa acá. La Madre Iglesia ya nos ha dado todos los medios de santificación, no falta nada. Somos nosotros que embarramos. Claro. La iglesia entonces es una, por estos motivos, es santa y es católica. ¿Qué significa eso? Católica. La palabra católica viene del griego kata, holos. Es una palabra griega. Kata y holos. Que unida forma la palabra católicos. Esa palabrita no se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, los protestantes dicen, ustedes inventaron esta palabra, ¿no? Porque no está en la Biblia. Sí, no está en la Biblia. ¿Ok? Pero nosotros católicos creemos en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. En la Sagrada Tradición, un sujeto santito llamado San Ignacio de Antioquía escribió varias cartas antes de morir mordido por los leones en Roma en el 125 después de Cristo, es decir, estamos en el inicio del segundo siglo, o sea, cerquita ahí más o menos. San Ignacio de Antioquía fue obispo de Antioquía, capital de la Siria. Él fue obispo de Siria. Los romanos lo agarraron allá en Siria y lo llevaron a Roma, al Coliseo, para morir muerto por los leones. Y mientras él estaba en el Mediterráneo, escribía cartas a las varias otras comunidades cristianas para exhortarles a la fe, para que no tengan miedo de morir por Cristo, etcétera, etcétera, tal. Y una de estas benditas cartas, Ignacio llama Nuestra Iglesia Católica. Entonces, la primera vez que tenemos un testimonio de esta palabrita para llamar, poner un nombre a la iglesia de Jesús, a la iglesia de los apóstoles, a la iglesia de María, a la iglesia en fin, la primera vez que escuchamos esa palabrita es de San Ignacio de Antioquía en la carta a los esmirniotas de la iglesia de Esmirnia, que está en Turquía hoy día. ¿Ya? Esmirniotas. Esa carta es importante porque nos da el testimonio histórico de que ya casi al inicio del segundo siglo ya se entendía la iglesia de Jesucristo como católicos, es decir, una iglesia llamada Catá significa Catá significa según, es un prefijo, y holos significa holístico, holística. ¿Qué cosa es una cosa holística? En español existe esa palabra, holística. Total. Entonces, Catá, holos significa según la totalidad, según la amplitud, según la mayoría, según lo holístico. Entonces, aunque no esté este nombre en las Sagradas Escrituras, la esencia de este nombre sí está en las Sagradas Escrituras. Mateo 28:11. Id a todo el mundo, bautizándolas en el nombre. ¿Se acuerdan de esa cita bendita? No se olviden de esta cita, por favor, porque ahí no solo está la prueba
bíblica de la Santísima Trinidad, del bautismo, sino también de la catolicidad intrínseca de la iglesia. Jesús dijo, id a todo el mundo, a toda la totalidad. ¿Ok? Entonces, aunque no esté escrito, aunque Jesús no haya dicho, catolícense, Él dijo el sinónimo, id a todo el mundo. ¿Ya? Y en griego, San Ignacio de Antioquía, y probablemente antes que San Ignacio de Antioquía pusiese eso por escrito, ya era algo del patrimonio oral de la iglesia de la época, se entendían como los holísticos, es decir, los llamados a evangelizar el mundo entero, los llamados a pregar el evangelio no a una ciudadecita aquí o una ciudadecita allá, sino al mundo entero. Entonces decimos que la iglesia es católica porque también por dos motivos. Una, porque es universal, llamada por lo tanto a todos los lugares, a todos los seres humanos, a todas las personas, a todas las regiones. ¿Está bien? Y llamamos también católica porque ella posee la totalidad de los medios de salvación. No falta nada a un católico para llegar al cielo, porque Jesucristo, que es su fundador, dejó a la Madre Iglesia todos los medios necesarios de salvación. No nos falta nada. Basta que no seamos tarados y hagamos bien nuestro deber. ¿Ok? ¿Cuáles son estos medios de salvación? ¿Cuál es esa totalidad de medios de salvación? Ya habíamos dicho, los sacramentos. ¿Por qué la iglesia es apostólica? También por dos motivos fundamentales. Porque su fundamento fueron los apóstoles. ¿Ok? El fundamento de la iglesia histórica, visible, fue el testimonio de ¿quién? De mi papá, de mi perro, no, fue el testimonio de ¿quién? De quien vio a Jesús resucitar. Ellos vieron. Entonces la iglesia se llama apostólica porque fue fundada por el testimonio de los apóstoles de Cristo, que lo vieron resucitado de los muertos. Y nos contaron toda esta historia. ¿Está bien? Se llama apostólica también porque el dinamismo de la iglesia es hacer, ¿qué cosa? Hacer apostolado. La iglesia es evangelizadora por sí misma, decía Pablo VI, Papa Pablo VI. La misión de la iglesia es evangelizar, es apostolizar, es anunciar a Jesucristo. La misión de la iglesia. Sí, podría ser lo mismo. Pero preferimos decir apostólica porque existen confesiones cristianas no católicas que llevan el nombre evangélica. Para no confundir, no hacer papaya con mango, con no sé con qué. Vamos a llegar a eso ahí, si nos da el tiempo. Entonces, esas son las 4 propiedades de la iglesia. ¿Preguntas? Cuando decimos unicidad, significa que es una sola la iglesia de Cristo. No existen 2, 3, 4, 5 iglesias de Cristo. Existe una sola iglesia de Cristo, que es la que Él fundó y que nosotros llamamos católica. Unidad significa la comunión que tenemos que vivir. Ahora vienen los temas polémicos, pues. ¿Cuáles son los temas polémicos que se desprenden de todo eso? A ver.
¿Cuáles son los temas polémicos que se pueden desprender de todo eso? Empezamos con eso acá. Cuando yo digo a un protestante, hay una sola iglesia, el protestante, ¿qué me va a decir? El luterano, el bautista, el calvinista, el metodista, el evangélico del garaje tal, de la garaje tal, de no sé qué cosa. Ya, si yo digo a él, la iglesia es una, ¿él qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Ustedes nunca se encontraron con protestantes o evangélicos? O budistas, o ateos, o islámicos, o judíos. ¿Ah? Hay muchas iglesias, pues. O sea, lo que importa es que cada uno escoja su shopping, pues. ¿No? O sea, si yo quiero ser budista, lo importante es que llegamos a Dios. Pues si yo quiero ser musulmán, lo importante es que yo sea bueno. Si yo quiero ser evangélico, lo importante es que yo sea bueno. Si yo quiero, no, es ese relativismo que escuchamos hoy día, que no suena recontra normal, ¿no? Pero Jesucristo no vino al mundo para, digamos, hacer pan con mango. Él vino a fundar una iglesia sola, una sola iglesia de seguidores suyos, con reglas, normas, principios que él instituyó, ¿no? Con los sacramentos que él fundó. Entonces, si en la historia algunos fulanos se pelearon y se separaron de la única iglesia católica, se separaron, pues. ¿Y por qué se separaron? Hay millones de motivos históricos que ahorita no voy a entrar en detalle porque no da el tiempo, ¿ya? La pregunta es, ¿quién no es católico entonces se puede salvar? Si un no católico se puede salvar, ¿para qué entonces ser católico? ¿Cómo resolvemos estas cuestiones? Amor a Dios, pero si no creen en Jesucristo, no puede. Se fregaron. La posición de la Iglesia Católica es la siguiente. Existen los que están plenamente incorporados a la iglesia, que son los católicos. A la única iglesia de Cristo, los plenamente incorporados a la única iglesia de Cristo son los católicos. Luego viene una gradación mayor, los que sí creen en Cristo, pero no son católicos. ¿Cómo la iglesia católica llama a estos? Cristianos o comunidades cristianas, pero no nos llama iglesia, porque hay una sola iglesia. ¿Ya? Comunidades cristianas, los luteranos, los bautistas, los metodistas, los evangélicos, los bla 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 bla, son comunidades cristianas. Si ellos creen en Cristo, creen en el evangelio, creen en lo que les dé la gana, pero creen en Cristo, son comunidades cristianas, pero no son iglesia, porque la iglesia es una. Y esa única iglesia subsiste, habita, está históricamente en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ninguna. Ahorita voy a leer para ustedes y ustedes van a ver si son católicos o no entonces ahora. ¿Quién son los católicos? A ver, ¿los que van a la misa todos los domingos? Sí, pues. ¿Cómo que no? ¿Quién son los católicos? ¿Los que rezan rosario? A ver, voy a leerles la parte del catecismo de la Iglesia Católica,
que habla precisamente quién pertenece a la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver si somos católicos o no. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Numeral 836 del Catecismo. ¿Ya? ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Los que se consideran tales, sí y no. Los que van a la misa los domingos, sí y no. Los que rezan el rosario en su casita, sí y no. Entonces vamos a ver ahora acá cómo es la vaina. Leo, cito. 8:36, 8:37 y 8:38. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Cito. Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. ¿Ya? Todos están invitados. ¿Correcto? Dios quiere que todos se salven. No hace acepción de personas. ¿Correcto? A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Voy a repetir. Entonces, a esta unidad católica están de diversas maneras, pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados diversos grupitos. Los católicos en primer lugar, los demás cristianos en segundo lugar, y todos los hombres en general en tercer lugar. ¿Ya? Están plenamente incorporados, entonces esos acá son los que realmente son católicos, están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, ¿quién son los que tienen el Espíritu de Cristo? Muy bien. Entonces, ¿todos aquí son bautizados en la Iglesia Católica? Ya, primer check-in ya hecho. Entonces, están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan integralmente, no una partecita, eso me gusta, eso no, aceptan integralmente su constitución. Es decir, todos los elementos que les he dicho, la jerarquía, la comunión con Dios, el modo como la constitución de la Iglesia, los que aceptan integralmente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella. ¿Cuáles son estos medios de salvación? ¿Ya? Entonces, para ser plenamente incorporado en la Iglesia Católica hasta ahora, tengo que ser bautizado en la Iglesia Católica, es decir, tener el Espíritu de Cristo en mi alma, ¿no? Y creer, aceptar integralmente la constitución de la Iglesia, su jerarquía y los medios de salvación que ella tiene. ¿Estamos? Muy bien. Aceptan integralmente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo. ¿Estamos unidos a Cristo? Están plenamente incorporados a la Iglesia, entonces, los bautizados, que aceptan la estructura visible de la Iglesia jerárquica, que aceptan los medios de salvación, es decir, los sacramentos, que están unidos a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, es decir, el credo,
los sacramentos, el gobierno eclesiástico y la comunión. Voy a repetir: profesión de fe, sacramentos, gobierno eclesiástico, magisterio de la iglesia y comunión. Entonces, para que yo sea un católico, yo tengo que ser bautizado en la iglesia católica, haber aceptado, digamos, la estructura esencial de la iglesia católica, las 4 propiedades, por ejemplo, de la iglesia católica. Para ser católico plenamente incorporado, yo tengo que estar unido a Cristo, amarlo, quererlo, ¿no? Al mismo tiempo, respetar y obedecer a quien es el sucesor, su vicario en la tierra, el Papa, el magisterio eclesiástico, el credo, que estamos profundizando. Si hay un artículo del credo que a ti no te parece, no te gusta, fuiste. No eres católico. ¿Ok? Si a ti no te parece, no te gusta el Papa Francisco, piña, fuiste. Si a ti no te gusta el hecho de que la iglesia católica sea jerárquica, tenga clérigos y laicos, fuiste. Si en la iglesia católica tú estás en pecado mortal y por lo tanto fuera de la comunión con Cristo, ¿qué pasa? Fuiste. Y aquí es lo más complicado. ¿Por qué? Porque se nos exige a nosotros una unidad real de amor, una comunión de amor con Cristo, ¿no? Entonces no basta solo el hecho de ser bautizado, de que yo haya hecho el curso con el Padre Felipe sobre el credo, que yo haya rezado el rosario, que yo vaya a la misa los domingos. Yo tengo que estar unido ¿con quién? Con Cristo, amarlo. Si no, bacán, tienes el nombre de católico, pero no el comportamiento, no la actitud de un católico. Entonces termina el número 837 diciendo: no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. ¿Entendieron eso o no? Yo soy católico, pues. ¿Así por qué? Porque voy a la misa y no se comporta como tal. ¿Ese se salva? ¿Qué cosa dice el catecismo acá? No, pues. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Por eso, por la gracia de Dios, tenemos el sacramento de la confesión. Porque cuando yo estoy en estado de pecado mortal y por lo tanto hiriendo la santidad de la iglesia, yo tengo que al toque tratar de convertirme, arrepentirme y pedir perdón a mi mamá, no solo a mi papá, a la madre iglesia que me parió. Eso es importante y la gente se olvida. ¿Por qué tengo que confesar con el Padre? Porque el Padre es ¿cómo se llama? El desgraciado visible que tiene que escuchar tus porquerías. ¿Ok? Es el mediador que va a poner el sello representando la madre iglesia. Porque cuando nosotros metemos la pata y hacemos sufrir a papá y a mamá. Hago sufrir mi Padre Dios y mi Madre Iglesia. Entonces, confesarse sacramentalmente es pedir perdón al Padre y a la Madre. Si yo hago como los protestantes, no, yo no necesito la confesión, yo pido perdón de frente a Dios. Está bien, pasa nada. También nosotros rezamos todo el acto penitencial y la misa todos los domingos, es un perdón directo a Dios, privado. Yo cuando estoy en mi oración en mi casa, también puedo hacer examen de conciencia y pedir perdón a Dios privado. Pero eso es una reconciliación necesaria, buena, legítima, pero con mi papá y mi mamá. Mi mamá viene por el sacramento de la confesión. ¿Entendieron eso o no? ¿Ya?
Termino acá el número 838 diciendo, la iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. ¿Está bien? Con las iglesias ortodoxas, fíjense que habla de iglesias ortodoxas, antes no habló de iglesias, habló de cristianos en general, ahora sí está hablando de iglesias ortodoxas. Esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que hará posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. ¿Está bien? Entonces, si vamos a poner acá en un termómetro, plenamente incorporados, primer puesto. Segundo puesto, Iglesia Ortodoxa. Tercer puesto, comunidades cristianas que creen en Cristo y fueron bautizados en sus ritos. Cuarto puesto, cualquier otra vaina rara que dice que cree en Cristo. Quinto puesto, los que creen en Dios pero no en Cristo, judíos, musulmanes. Sexto puesto, los que no creen nada y son hombres de buena voluntad. De buena voluntad. Todos esos están ordenados a la Iglesia Católica, pero cada uno, como usted puede ver, según sus posibilidades y capacidades, situaciones históricas, atenuantes y bla, 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 bla. ¿Ok? Si el Papa dice, a partir de hoy todos tienen que ser argentinos para ser católicos, ¿el Papa puede decir eso? Puede, pero está chiflado, pues. Se dice eso, nosotros sí no debemos obediencia porque esto no es materia de fe. Eso es un asunto regional, político, social que no tiene nada que ver con la fe. Pero si el Papa dice, todos los cristianos católicos tienen que creer en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, nacido de Santa María Virgen, sí, pues, porque es materia de fe. El Papa, entonces, no es un tipo que está sentado allá en Roma para hacer laboratorio con la fe. Su misión es conservar el depósito de la fe, no crear vainas. ¿Ok? Solo se iluminado por el Espíritu Santo, por una particular iluminación del Espíritu Santo, en materia de fe, el Papa puede, digamos, proclamar un dogma como Pío XII en 1950, escuchando los obispos, escuchando el sentir común del pueblo cristiano, proclamó oficialmente el dogma de la Asunción de María. Pero no es que el Papa Pío XII se le ocurrió de la noche al día, se despertó de la mañana, voy a proclamar el dogma que me da la gana. Hay toda una historia de siglos y siglos de creencia en la Asunción de la Virgen María, estudios hechos hasta que el Papa se sintió iluminado por el Espíritu Santo y con la necesidad de decir, ok, después de haber examinado todo eso, decreto oficialmente que para todo católico es dogma de fe la Asunción de la Virgen María, punto. ¿Ya? Entonces en eso debemos obediencia al Papa. Ahora, si el Papa nos dice que tenemos que ser argentinos para ser católicos, no le debemos obediencia. En eso no toca la infalibilidad papal. La infalibilidad papal toca solo a cuestiones de fe, del depósito de la fe. ¿Está bien?